La voz de mi hijo resonó entre las paredes de mi propia casa. Me estaba gritando. Mi Roberto, mi único hijo. Me gritaba como nunca lo había hecho en toda su vida. Me llamo Carmen Ruiz Moreno. Tengo 56 años. Fui maestra de educación primaria durante 30 años en el Colegio Público Cervantes de Valdemora. Me quedé viuda hace 8 años cuando mi marido falleció de un infarto masivo. Tengo un hijo, Roberto, que hoy me mira como si fuera su peor enemiga, y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Estaba de pie frente a la puerta de mi dormitorio, mirando algo que todavía no podía procesar. La señora Elvira, la madre de mi nuera, dormida en mi cama, acostada entre mis sábanas, rodeada de sus cosas, sus cremas sobre mi cómoda, su ropa en mi armario, sus zapatillas junto a mi mesilla de noche, como si este fuera su lugar, como si yo fuera la intrusa. Roberto. Intenté hablar, pero mi voz salió ahogada. Acababa de regresar de un viaje de trabajo, una semana fuera, y volvía a casa para encontrarme con esto. No, mamá, basta. Sus ojos estaban rojos de rabia. Nunca en mis 56 años de vida había visto a mi hijo mirarme así. La señora Elvira está pasando por un momento muy difícil. Necesita tranquilidad, necesita un espacio cómodo. Y tú llegas montando un drama por una simple habitación. Una simple habitación. Las palabras apenas salieron de mi boca. Roberto, es mi habitación, es mi cama, esta es mi casa, es nuestra casa, gritó más fuerte. Nosotros vivimos aquí. Daniela y yo pagamos los suministros. También tenemos derechos. Cada palabra era una puñalada. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Ella necesita comodidad, continuó, apenas bajando el tono, pero manteniendo esa dureza que me resultaba completamente ajena. Es la abuela de tu nieta. Daniela está destrozada viendo sufrir a su madre, y lo único que tú puedes hacer es pensar en ti misma. Pero yo, intenté explicar. Si te parece tan terrible ayudar, me interrumpió. Si no puedes tener un poco de empatía, si tu comodidad es más importante que el bienestar de esta familia. Hizo una pausa. Me miró con un desprecio que jamás imaginé ver en los ojos de mi propio hijo. Entonces vete. Nadie te obliga a quedarte. Si te parece tan horrible, puedes irte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Puedes irte. Esas dos palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Me borraban. Me convertían en nada, en una extraña en mi propia casa. Allí estaba yo, con 56 años, toda una vida dedicada al hombre que tenía delante, y me estaba echando de mi hogar por su suegra, por la madre de su esposa, por una mujer a la que apenas conocía desde hacía 6 años. Daniela apareció en el pasillo detrás de Roberto. Llevaba a mi nieta Sofía en brazos. La niña dormía, ajena a todo. Daniela no dijo una palabra. Solo me miró con esa expresión que decía, no montes una escena. Tienes que entender. Abrí la boca. Quería decir tantas cosas. Quería recordarle a Roberto quién lo cuidó cuando tuvo neumonía a los 5 años, quién estuvo despierta durante semanas, quién vendió sus pendientes de oro para pagar su universidad, quién le sostuvo la mano en el funeral de su padre cuando temblaba de dolor. Pero no dije nada. Guardé silencio, porque hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y el mío pesaba 30 años de amor incondicional que acababan de tirar a la basura. Me agaché, recogí mi maleta del suelo. Todavía llevaba mi ropa de viaje, todavía olía a autobús y a cansancio. Había conducido 6 horas para llegar a casa. Para volver a esto, le di una última mirada a mi hijo, a ese hombre que ya no reconocía, a ese desconocido con la cara de mi Roberto, pero con el corazón de alguien que no conocía. Y me fui. Bajé las escaleras despacio, una a una. Cada escalón era un recuerdo. Aquí lo cargué cuando estaba aprendiendo a caminar. Aquí se cayó y se raspó la rodilla. Aquí nos sentábamos juntos comiendo polos en las tardes de calor.
Podía oír la respiración agitada de Roberto arriba, podía sentir su mirada, pero no me di la vuelta. Si lo miraba una vez más, si veía esa frialdad en sus ojos, me derrumbaría allí mismo. Salí por la puerta principal, la misma puerta que había cruzado miles de veces, con bolsas del mercado, la misma por la que entré con Roberto recién nacido, envuelto en una manta azul, con el corazón desbordado de amor y esperanza. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo. Mis piernas se movían solas. La gente me saludaba. Doña Lucía desde su ventana, don Pedro desde su estanco. Yo respondía automáticamente, una sonrisa falsa pintada en el rostro. Llegué a la Plaza Mayor. Me senté en un banco, el mismo donde me sentaba con mi marido los domingos después de misa, el mismo donde vigilaba a Roberto mientras jugaba de niño, cuando todavía me llamaba mamita con esa voz dulce que ahora era solo un recuerdo. Saqué el teléfono de mi bolso. Me temblaban los dedos. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Don David Salazar, abogado, amigo de confianza de mi difunto marido. Carmen. Su voz sonó sorprendida al reconocerme. Don David. Mi voz estaba extrañamente calmada. Era la calma que viene después de la devastación total, la calma en el ojo del huracán. Necesito una notificación legal, urgente. Tengo inquilinos en mi propiedad que necesitan desalojar en 24 horas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Carmen. Su voz se volvió cautelosa. ¿Estamos hablando de tu hijo y su familia? Sí. ¿Estás completamente segura de lo que estás haciendo? Volví a ver los ojos de Roberto, llenos de rabia, llenos de desprecio. Volví a escuchar ese grito. Puedes irte. Estoy completamente segura. Pasaré en una hora con los documentos. ¿Dónde estás? En el Hostal Castilla, habitación 203. Colgué. Me quedé sentada en ese banco, viendo caer la tarde sobre el pueblo. Las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel sonaron 6 veces. La plaza se fue llenando lentamente de gente que salía del trabajo, parejas caminando de la mano, madres con sus hijos, familias completas. Y yo allí, sola, con una maleta y el corazón roto, porque lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que mi silencio no era debilidad. No era sumisión, no era aceptación, era el silencio antes de la tormenta, y en las próximas 24 horas mi hijo iba a descubrir algo que aparentemente había olvidado, que yo no era solo su madre, era la dueña de esa casa, la única dueña, y que hay líneas que no se cruzan, ni siquiera con la persona que te dio la vida. Pero lo que pasó cuando recibieron esa notificación fue algo que ninguno de nosotros vio venir. El Hostal Castilla era un lugar modesto, pequeño, limpio, nada comparado con mi casa, pero en ese momento era todo lo que tenía. La habitación 203 olía a lavanda y a soledad. Me senté en la cama, dejé la maleta en el suelo sin abrir, y por primera vez desde que salí de mi casa, las lágrimas comenzaron a caer. No lloraba por mí. Lloraba por lo que habíamos sido, por lo que habíamos perdido, porque hubo un tiempo, no hace tanto, en que Roberto y yo éramos inseparables. Nació el 14 de marzo, después de 18 horas de parto. Mi marido Miguel no se separó de mi lado ni un segundo. Cuando finalmente escuchamos ese primer llanto, nos miramos y supimos que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. Roberto era un bebé tranquilo, dormía bien, comía bien, sonreía fácilmente, pero sobre todo era cariñoso. Desde muy pequeño buscaba mis brazos, se acurrucaba contra mi pecho, acariciaba mi cara con sus manitas regordetas. Es un niño de mamá, decía Miguel, riendo, y era verdad. Roberto y yo teníamos un vínculo que parecía inquebrantable. Recuerdo las tardes después del colegio. Yo llegaba cansada de dar clases todo el día, pero Roberto estaba esperando en la ventana. En cuanto veía mi coche,
Salía corriendo. Mamá, mamá llegó. Y se lanzaba a mis brazos como si no me hubiera visto en años, cuando solo habían pasado 8 horas. Miguel trabajaba para una empresa de construcción. No ganábamos mucho, pero era suficiente. Vivíamos en un piso pequeño en la ciudad. 2 habitaciones, un baño, una cocina donde apenas cabíamos los 3. Pero éramos felices. Algún día, me decía Miguel, abrazándome por detrás mientras yo cocinaba, vamos a tener nuestra propia casa, con jardín, con espacio para que Roberto corra, con una habitación grande para nosotros. Algún día, repetía yo, sonriendo. Ese algún día llegó cuando Roberto tenía 8 años. Miguel había ahorrado cada céntimo durante años. Yo también. Ahorrábamos en una lata de galletas escondida en el armario, monedas, billetes arrugados, todo lo que podíamos apartar después de pagar el alquiler y la compra. Compramos un terreno en las afueras de Valdemora. No era grande, pero era nuestro. Miguel diseñó la casa él mismo. Un dibujo simple en una servilleta que luego se convirtió en planos. 2 plantas, 3 habitaciones, un jardín delantero. La construimos poco a poco. Los fines de semana, Miguel y yo íbamos al terreno. Él ponía ladrillos. Yo mezclaba cemento. Roberto jugaba entre las paredes a medio terminar, imaginando cómo sería vivir allí. «Esta va a ser mi habitación, ¿verdad, papá?», preguntaba, señalando un rincón. «Justo aquí, campeón». Nos llevó 3 años terminarla. 3 años de trabajo duro, manos ampolladas, espaldas doloridas. Pero el día que pusimos la última baldosa en el baño, los 3 nos abrazamos en medio del salón vacío y lloramos lágrimas de felicidad. «Es nuestra», dijo Miguel, «completamente nuestra. Nadie puede quitárnosla». Nos mudamos una tarde de julio. Roberto tenía 11 años. Recuerdo que corrió por toda la casa gritando de emoción. Subía y bajaba las escaleras, abría y cerraba las puertas. Se asomaba por cada ventana. «Es enorme, mamá. Es la casa más bonita del mundo». Esa noche cenamos sentados en el suelo del salón porque todavía no teníamos muebles. Perros calientes y patatas fritas que compré en el bar de la esquina. Los 3 en círculo, compartiendo, riendo. «Brindemos», dijo Miguel, levantando su refresco, «por esta casa, por esta familia, por estar juntos». Chocamos nuestros vasos, y en ese momento, mirando a mi marido y a mi hijo, pensé que no podía haber nada más perfecto que esto. Los años pasaron. Roberto creció. Se convirtió en un adolescente, luego en un joven, siempre responsable, siempre estudioso, siempre cariñoso conmigo. Cuando tenía 17 años, Miguel empezó a sentirse mal. Dolores en el pecho, cansancio. «Es el trabajo», decía. «Me estoy haciendo viejo». Tenía 52 años. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, Miguel se llevó la mano al pecho. Su cara se puso gris. Se desplomó de la silla antes de que pudiéramos reaccionar. «¡Papá!», gritó Roberto. «Llamamos a la ambulancia». Llegó en 15 minutos, pero no fue suficiente. Miguel murió camino al hospital. Un infarto masivo, repentino, sin aviso. Mi mundo se derrumbó. Roberto, que tenía 17 años, se convirtió en mi apoyo. Me abrazaba cuando lloraba por las noches. Se encargó de los trámites del funeral. Me decía: «Tranquila, mamá. Estoy aquí. No estás sola». Durante meses no pude funcionar. Me levantaba, iba a trabajar como un autómata, volvía y me encerraba en mi habitación. Roberto cocinaba, limpiaba, me traía té, se sentaba conmigo en silencio cuando las palabras no eran suficientes. «Nunca te voy a dejar, mamá», me dijo una noche. Yo estaba en la cama mirando el techo. Él se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, te lo prometo». Esa promesa me sostuvo durante el año más oscuro de mi vida. Poco a poco, empecé a sanar. Roberto entró en la universidad, estudió administración de empresas, consiguió trabajos a tiempo parcial para ayudar con los gastos. Nunca se quejó,
Nunca me hizo sentir como una carga. Esta casa es tuya, mamá, me decía cuando intentaba darle dinero. Tú y papá la construyeron para mí. Es lo menos que puedo hacer. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en ventas. Y entonces conoció a Daniela. Al principio me cayó bien. Era educada, bonita, parecía hacer feliz a Roberto. Se casaron después de 2 años de noviazgo. Una boda pequeña, pero bonita. Lloré de emoción viendo a mi hijo en el altar. Cuídalo, le dije a Daniela en privado. Es un buen hombre. El mejor. Lo sé, respondió ella, sonriendo. Tengo mucha suerte. Tuvieron a Sofía al año siguiente. Mi nieta, mi alegría. Cuando la vi por primera vez, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, sentí que Miguel estaba allí conmigo, que de alguna manera todo tenía sentido. Vivían en un piso en el centro del pueblo, pequeño, caro. Daniela se quejaba a menudo del espacio, del ruido, de la falta de zonas verdes para la niña. ¿Por qué no vienen a vivir conmigo?, les dije una tarde durante una comida familiar. Hay espacio de sobra. Sofía puede tener el jardín. Pueden ahorrar dinero. Roberto me miró con esos ojos llenos de gratitud que conocía tan bien. ¿Estás segura, mamá? Completamente. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Echo de menos tener vida aquí. Se mudaron 3 meses después. Al principio todo era perfecto. Yo ayudaba con Sofía. Cocinaba. Limpiaba. Me sentía útil. Me sentía necesaria. Pero entonces apareció ella, la señora Elvira, y todo empezó a cambiar. Al principio eran visitas cortas, un fin de semana, luego una semana, luego 2. Cada vez se quedaba más tiempo, y cada vez yo me sentía más invisible en mi propia casa. Daniela empezó a hablarme diferente, con menos respeto, con menos consideración. Roberto dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Sofía pasaba más tiempo con su abuela Elvira que conmigo, pero yo guardaba silencio porque pensaba que era temporal, porque pensaba que las cosas volverían a ser como antes. Qué equivocada estaba. Y ahora, sentada en esa habitación de hotel con las lágrimas cayendo sobre mis manos, entendí algo terrible. Había perdido a mi hijo mucho antes de ese grito. Lo había perdido poco a poco, en silencio, sin darme cuenta. Era don David con un sobre Manila en la mano y una mirada seria en el rostro. Carmen, dijo al entrar, ¿estás absolutamente segura de esto? Lo miré, me sequé las lágrimas. Más segura de lo que he estado en toda mi vida. Muy bien, entonces firmemos esto, y mañana a primera hora lo entregaré personalmente. Firmé cada página sin temblar, y con cada firma sentí algo dentro de mí endureciéndose, haciéndose más fuerte, porque mi hijo había olvidado algo muy importante, algo que yo le había enseñado cuando era pequeño. Las acciones tienen consecuencias, y estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama del hotel, mirando el techo, repasando cada momento de los últimos años, buscando señales, buscando el momento exacto en que perdí a mi hijo. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con la ropa que tenía en la maleta, pantalón negro, blusa blanca, nada especial, pero me arreglé el pelo, me puse un poco de pintalabios. Quería verme digna, quería verme fuerte, porque no iba a darles el placer de verme destrozada. Don David llegó al hostal exactamente a las 8. Traía los documentos ya preparados. Una notificación legal, formal, fría, tan fría como el grito de mi hijo. ¿Quieres que vaya solo?, me preguntó. ¿Tienes que estar presente? No, respondí con firmeza. Voy contigo. Quiero que vean mi cara cuando les entregues esto. Subimos a su coche. El trayecto a mi casa fue silencioso. Don David no hizo preguntas. Solo conducía, mirando la carretera, dándome espacio para respirar.
Cuando llegamos, el sol ya estaba alto. Era una mañana hermosa. El jardín que Miguel y yo plantamos estaba lleno de flores. Los árboles que plantamos cuando Roberto era niño daban sombra fresca. Todo se veía perfecto desde fuera. Nadie imaginaría la guerra que se libraba dentro. Don David llamó a la puerta. 3 golpes firmes. Daniela abrió. Llevaba a Sofía en brazos. Cuando me vio, su cara cambió. Sorpresa. Luego incomodidad. Carmen, no esperábamos. Buenos días. Don David la interrumpió con voz profesional. Soy el abogado David Salazar. Vengo a entregar una notificación legal. Roberto apareció detrás de Daniela. Todavía llevaba el pijama. Tenía el pelo revuelto. Cuando me vio, sus ojos se endurecieron. ¿Qué es esto, mamá? No respondí. Solo me quedé allí, detrás de don David, con la espalda recta y la cabeza en alto. Don David extendió el sobre. Es una notificación de desalojo. Tienen 24 horas para desocupar esta propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. Daniela palideció. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Empezó a leer. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. ¿Esto es en serio? Su voz temblaba. ¿Me estás echando de la casa? No, respondí con calma. Una calma que me sorprendió incluso a mí. Te estoy recordando de quién es esta casa. Pero mamá, no me llames mamá. Las palabras salieron frías, cortantes. Ayer me gritaste, me echaste, me dijiste que me fuera, así que me fui, y ahora te tienes que ir tú también. Eso era diferente. Yo no quise decir. ¿No quisiste decir qué, Roberto? ¿No quisiste decir que me fuera? ¿No quisiste decir que si no me gustaba podía largarme? Porque eso es exactamente lo que dijiste. Daniela empezó a llorar. Sofía, confundida por el ambiente, también empezó a llorar. Carmen, por favor. Daniela suplicó. Tiene que haber otra manera. No podemos irnos en 24 horas. ¿A dónde vamos a ir con la niña? Deberían haberlo pensado ayer cuando le dieron mi habitación a su madre, cuando me trataron como una extraña en mi propia casa. La señora Elvira bajó las escaleras en ese momento. Llevaba puesto uno de mis albornoces. Estaba en mi casa, usando mi ropa, durmiendo en mi cama, y tenía el descaro de bajar como si fuera la dueña. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz molesta. La miré directamente a los ojos. Por primera vez en todos esos meses de visitas, sostuve su mirada sin apartar la vista. Lo que está pasando, señora, es que usted, mi hijo y su familia tienen 24 horas para abandonar mi propiedad. ¿Qué? Su cara se torció en una mueca de desprecio. ¿Cómo te atreves? Roberto, haz algo. La notificación es legal y vinculante, intervino don David. Si no han desalojado voluntariamente en 24 horas, procederemos con una orden judicial. Y créanme, no quieren llegar a ese punto. Roberto me miró como si no me reconociera, como si fuera un monstruo. No puedo creer que estés haciendo esto, mamá. Somos tu familia. Exactamente, Roberto. Somos familia. O lo éramos. Hasta que me trataste como si fuera menos importante que una desconocida, hasta que me gritaste en mi propia casa, hasta que elegiste a su madre por encima de la tuya. Ella necesitaba ayuda, y yo era tu madre. Por primera vez mi voz se quebró. Yo era tu madre, y me echaste como si fuera basura. Me cambiaste por ella, continué, señalando a la señora Elvira. Le diste mi habitación, mi espacio, mi lugar, y cuando protesté, me dijiste que me fuera. Pues me fui, y ahora se van ustedes también. Don David puso una mano en mi hombro. Carmen, vámonos. Ya está todo dicho. Tenía razón. No había nada más que decir. Me di la vuelta para irme, pero antes de cruzar el umbral me volví una última vez. 24 horas, dije. Ni un minuto más.
Nos fuimos. Subimos al coche. Don David arrancó el motor, y mientras nos alejábamos, pude ver en el espejo lateral a Roberto de pie en la puerta, el sobre en la mano, viendo a su madre alejarse. Quizás esperaba que volviera, que cediera, que suplicara. No me conocía en absoluto, porque no iba a suplicar, no iba a ceder. Por primera vez en mi vida iba a poner límites, aunque me destrozara por dentro. Don David me dejó en el hostal. ¿Estarás bien?, preguntó. Sí, mentí. Subí a mi habitación. Me senté en la cama, y entonces finalmente me permití derrumbarme. Lloré más fuerte de lo que había llorado desde que murió Miguel. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca volvería a ser. Pero en medio de ese llanto algo extraño empezó a suceder. Mi teléfono empezó a sonar. Era Marta, mi vecina de toda la vida. Carmen, cariño, ¿qué pasó? Vi al abogado salir de tu casa. Todo el pueblo está hablando. Por supuesto. Un pueblo pequeño donde todos saben todo. Marta, dije con voz ronca, no quiero hablar de eso ahora. Está bien, querida, pero quiero que sepas algo. Si necesitas dónde quedarte, mi casa está abierta. Y si tu hijo te hizo algo malo, medio pueblo está de tu lado. Colgué y el teléfono volvió a sonar. Era Carolina de la panadería. Luego Rosa, mi antigua compañera del colegio. Luego José, el dueño de la farmacia. Uno tras otro, todos preguntando, todos ofreciendo ayuda, todos diciéndome que no estaba sola. Y fue entonces cuando entendí algo. Roberto pensaba que no tenía a nadie, que dependía de él, que sin él estaría perdida. Pero estaba equivocado. Había vivido en ese pueblo durante 30 años. Había enseñado a sus hijos. Había asistido a sus bodas y a sus funerales. Había estado presente en sus vidas. Y ahora ellos estaban presentes en la mía. Lo que Roberto no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que su madre no estaba sola, y que las 24 horas que le había dado iban a ser las más largas de su vida, porque lo que él no imaginaba era que todo el pueblo había visto cómo trataba a su madre, y en un pueblo pequeño, esas cosas no se perdonan fácilmente. Me gustaría saber algo. ¿Desde dónde me escuchas? ¿Has pasado por algo similar? Porque créeme, lo que viene a continuación es algo que ninguno de nosotros esperaba. Las siguientes horas fueron las más extrañas de mi vida. Me quedé en esa habitación del hostal mirando el teléfono, llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Todo el pueblo se había enterado, y todos, absolutamente todos, querían saber qué había pasado. Pero había algo más, algo que no esperaba. Todos estaban de mi lado. Ese chico no tiene vergüenza, me dijo doña Lucía por teléfono. Echar a su propia madre después de todo lo que hiciste por él. Mi marido y yo vimos cuando estabas construyendo esa casa. Te vimos partirte la espalda mezclando cemento. Vimos cómo tu marido, que en paz descanse, ponía ladrillo tras ladrillo. Esa casa es tuya. Punto. Gracias, Lucía. Era todo lo que podía decir, pero las llamadas no paraban. Don Pedro del Estanco llamó para decirme que si necesitaba un testigo para cualquier cosa, él estaba ahí. Te vi criar a ese niño, Carmen, con tanto amor, con tanto sacrificio. Lo que te hizo es imperdonable. Rosa, mi antigua compañera, llegó al hostal con una maleta llena de ropa. Toma, dijo. Sé que solo trajiste lo que llevabas para el viaje. Aquí está todo. Y no me digas que no. Llevamos 20 años de amistad. Carolina de la panadería me envió una caja llena de ensaimadas y un termo de café, para que no te quedes sin comer, cariño. Y si necesitas dinero, solo dímelo. No sabía qué decir. No sabía cómo procesar tanta bondad, tanta solidaridad. Toda mi vida me había enfocado en ser una buena madre, una buena esposa, una buena maestra, pero nunca me había detenido a ver todo lo que había construido más allá de mi familia. Todas las relaciones,
todas las conexiones, toda la gente que me apreciaba, y ahora, cuando más lo necesitaba, estaban ahí. Eran las 3 de la tarde cuando mi teléfono sonó con un número que reconocí inmediatamente. Roberto. Mi corazón dio un vuelco. Dudé. No sabía si contestar, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber qué iba a decir. Contesté. Mamá. Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. Mamá, tenemos que hablar. Hola, Roberto. Por favor, mamá. Esto es una locura. No puedes echarnos así. Somos tu familia. Ayer tú me echaste. Yo no. No quise decir eso. Estaba enfadado, frustrado. Daniela estaba muy alterada por lo de su madre y yo solo. Perdí la cabeza. Pero no era en serio. Me quedé en silencio. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Mamá, por favor, háblame. No era en serio, repetí despacio. Me gritaste, me humillaste, me echaste de mi propia casa. Y no era en serio. Mamá, ¿sabes cómo se siente eso, Roberto? ¿Sabes cómo se siente que tu propio hijo, el hijo que cargaste en brazos, el hijo al que enseñaste a caminar, el hijo por el que vendiste tus cosas para que pudiera ir a la universidad, te mire con desprecio y te diga que te vayas? Lo siento, de verdad lo siento. ¿Lo sientes? ¿O sientes que ahora tengas que buscar dónde vivir en menos de 24 horas? Lo escuché respirar al otro lado, respiraciones profundas. Estaba llorando. Mamá, no tenemos a dónde ir. El piso que teníamos ya se alquiló. No podemos pagar un hotel con la niña. Daniela está desesperada. Su madre tiene problemas del corazón y el estrés la está matando. Ahí estaba, la excusa. Siempre había una excusa cuando se trataba de la señora Elvira. ¿Y qué hay de mi corazón, Roberto? ¿Qué hay de mi salud? ¿Qué hay de mi estrés? Oh, eso no importa porque soy tu madre y se supone que debo aguantar todo. No es eso, mamá. Sabes que te quiero. No lo sé, Roberto. Ayer no parecía. Ayer parecía que querías más a tu suegra que a tu propia madre. Ella está pasando por una depresión muy profunda. Su marido la dejó hace 2 meses. Está destrozada. Daniela es su única hija, y solo nos tienen a nosotros. Por primera vez algo dentro de mí vaciló. Depresión, abandono, dolor. Conocía ese dolor. Lo había vivido cuando murió Miguel. Sabía lo que se sentía al tener el mundo desmoronándose. Pero entonces recordé algo. Roberto, cuando murió tu padre, ¿recuerdas quién estuvo ahí para mí? Silencio. Fuiste tú. Me apoyaste, me cuidaste, me dijiste que nunca me dejarías. Y te creí. Confié en ti. Y ahora, cuando alguien más te necesita, me descartas como si no importara. No es lo mismo, mamá. Tienes razón. No es lo mismo. Porque yo nunca te pedí que echaras a nadie de su propia casa. Nunca te pedí que le dieras mi lugar a otra persona. Nunca te grité diciéndote que si no te gustaba te fueras. Escuché sollozos al otro lado. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Déjame arreglar esto. Podemos hablar. Podemos encontrar una solución. Tuviste tu oportunidad, Roberto. Y la desperdiciaste cuando me gritaste delante de esa mujer. Cuando defendiste a tu suegra antes que a tu madre. Mamá, 24 horas. Eso es todo lo que tienes. Colgué. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Las lágrimas volvían a caer, porque una parte de mí quería ceder. Quería decir, está bien, vuelvan. Olvidemos todo esto. Quería volver a ser la madre que perdona todo, que aguanta todo, que sacrifica todo. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida demasiado tiempo, me decía que no, que ya era suficiente, que tenía que poner límites. Y esa segunda voz era más fuerte. Me levanté de la cama, me lavé la cara, respiré profundo, y entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Diga, ¿señora Carmen Ruiz Moreno?
Era una voz de mujer, joven, profesional. Sí, soy yo. Llamo del periódico local. Hemos recibido información de que está en un conflicto legal con su hijo. Nos gustaría hacerle una entrevista. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Cómo se enteraron de eso? Señora, esto es un pueblo pequeño. Las noticias corren rápido, especialmente cuando involucran a personas conocidas como usted. Fue maestra de primaria durante 30 años. Enseñó a medio pueblo. La gente habla. No tengo comentarios, dije rápidamente. Entiendo que es un momento difícil, pero la comunidad tiene derecho a saber. Hay muchas personas mayores en situaciones similares. Su historia podría ayudar a... Colgué, me... Daba vueltas la cabeza. El periódico. Una entrevista. Esto se estaba saliendo de control, pero no tuve tiempo de procesarlo porque alguien llamó a la puerta de mi habitación. Abrí con cautela. Era Marta, mi vecina, pero no estaba sola. Detrás de ella estaban Rosa, Carolina, don Pedro, doña Lucía y al menos 10 personas más del pueblo. Carmen, dijo Marta, tomando mis manos, venimos a hablar contigo. Las dejé entrar. La habitación se llenó de gente. Algunos se sentaron en la cama, otros se apoyaron en las paredes. Todos me miraban con una mezcla de preocupación y determinación. Queremos que sepas algo, empezó don Pedro. Lo que tu hijo te hizo no está bien, y no nos vamos a quedar callados. ¿Qué quieren decir? Pregunté confundida. Que si él y su familia necesitan algo del pueblo, no lo van a conseguir, dijo Carolina con firmeza. Mi panadería no les va a vender. La farmacia tampoco. El mercado tampoco. Pero no pueden hacer eso, dije alarmada. Hay una niña, mi nieta. La niña no tiene la culpa, intervino Rosa. Pero tu hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puede tratar a su madre así y esperar que todo siga igual. Además, añadió doña Lucía, queremos que sepas que puedes quedarte en mi casa. Tengo una habitación extra. No necesitas estar en un hostal. Y yo puedo ayudarte con los gastos legales si esto se alarga, dijo don Pedro. Tengo ahorros. Me quedé sin palabras. Miré a toda esa gente que se había tomado la molestia de venir, que estaba dispuesta a apoyarme, a luchar por mí. No sé qué decir. Susurré. No esperaba esto. Pues deberías haberlo esperado, dijo Marta, abrazándome. Carmen, has estado ahí para todos nosotros durante años. Cuando mi hijo tuvo problemas en el colegio, te quedabas después de clases para ayudarlo. Cuando murió el marido de Carolina, fuiste la primera en llamar a su puerta con comida. Cuando don Pedro se enfermó, organizaste una colecta. Has dado tanto. Es hora de que recibas. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de sorpresa, de algo que no había sentido en mucho tiempo, sentirme valorada. Gracias, logré decir. Gracias a todos. Se quedaron un rato más. Hablamos. Tomamos café que Carolina había traído, por primera vez en días. Sonreí. Incluso me reí pues. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en la habitación, pero ya no me sentía sola. Me senté en la cama y miré mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Roberto, 2 mensajes de Daniela, uno de un número que no reconocía. Abrí el mensaje del número desconocido. Señora Carmen, soy María. Fui su alumna hace 15 años. Me enteré de lo que pasó con su hijo. Quiero que sepa que si necesita un lugar donde quedarse, mi marido y yo tenemos un piso disponible. Sin coste. Es lo menos que puedo hacer por la maestra que me enseñó a leer, la que me dijo que podía ser alguien en la vida. Por favor, avíseme si necesita algo. Leí el mensaje 3 veces, y cada vez sentí algo dentro de mí haciéndose más fuerte, porque había creído que sin Roberto, sin mi hijo, estaría perdida. Había creído que él era todo lo que tenía, pero estaba equivocada. Tenía mucho más de lo que imaginaba.
Tenía un pueblo entero que me conocía, que me respetaba, que estaba dispuesto a estar a mi lado, y Roberto estaba a punto de descubrirlo, porque las siguientes horas iban a ser decisivas, y lo que pasó cuando se cumplió el plazo de 24 horas fue algo que cambió todo para siempre. Esa noche en el hostal fue interminable. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Roberto, su mirada suplicante en el teléfono, sus sollozos, y una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, quería correr a abrazarlo, quería decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte, la parte que todavía sentía el aguijonazo de sus palabras, me mantenía firme. A las 5 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniela. Carmen, por favor, recapacita. Piensa en Sofía. Es tu nieta. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Nos vas a dejar en la calle? Me temblaban los dedos sobre el teclado. Estaba a punto de responder, a punto de ceder. Pero entonces llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Señora Carmen, soy Mónica, la vecina de al lado. Necesito contarle algo importante. ¿Podemos hablar mañana temprano? Es sobre su nuera y la señora Elvira. Hay cosas que debería saber. Me incorporé en la cama. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué cosas? ¿Qué sabía Mónica? Respondí inmediatamente. Claro. ¿A qué hora? ¿A las 7? Perfecto. Estaré aquí. No pude dormir después de eso. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome qué tendría que decirme Mónica. A las 6:30 ya estaba vestida. A las 7:05 bajé al vestíbulo del hostal. Mónica llegó puntual. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una mirada seria en el rostro. Buenos días, señora Carmen, me saludó. ¿Podemos hablar en privado? Subimos a mi habitación. Mónica se sentó en la única silla disponible. Yo me senté en la cama frente a ella. Antes de empezar, dijo, quiero que sepa que dudé mucho sobre si debía contarle esto. No me gusta meterme en la vida de los demás, pero lo que está pasando no es justo. Y usted merece saber la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté con el estómago en un nudo. Mónica abrió la carpeta. Sacó varios papeles impresos. Eran fotografías, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Mi hija Clara es amiga de Daniela en redes sociales. Empezó. No son amigas cercanas, pero se siguen. Hace como un mes, Clara notó algo extraño. Daniela empezó a publicar cosas sobre lo difícil que es vivir con suegras. Memes, frases, cosas así. Me mostró la primera captura de pantalla. Era una publicación de Facebook de Daniela. El texto decía, las suegras siempre piensan que la casa es suya, incluso cuando viven de tu caridad. Sentí una puñalada en el pecho. Hay más, continuó Mónica, pasándome otra página. Esto es de hace 3 semanas. Era otra publicación. Cansada de que mi marido priorice a su madre por encima de su propia familia. Ya es hora de que madure y entienda quién es su verdadera familia ahora. Me temblaban las manos sosteniendo el papel. Carmen, dijo Mónica suavemente, su nuera ha estado hablando mal de usted en redes sociales durante meses. Mi hija me mostró todo esto porque le pareció horrible. Y cuando me enteré de lo que pasó, supe que tenía que decírselo. ¿Roberto sabe de esto? Pregunté con un hilo de voz. No lo sé, pero hay algo más que debe saber. Me pasó otra página. Esta vez era una captura de pantalla de una conversación privada entre Daniela y alguien llamada Andrea. Leí el texto. Daniela. Ya no aguanto vivir aquí. Carmen se mete en todo, en cómo crío a Sofía, en cómo cocino, en todo. Andrea. ¿Y qué dice tu marido? Daniela. Es un caso perdido. No se despega de su madre. Pero mi mamá me dio una idea. Si ella se muda aquí por un tiempo, Carmen se va a sentir incómoda, va a querer irse. Y cuando se vaya, esta casa es nuestra. Andrea. ¿Y si no se va?
Daniela. Se irá. Roberto va a tener que elegir. Y sé que me va a elegir a mí. La fecha de esa conversación era de hace 2 meses, justo cuando la señora Elvira empezó a hacer visitas más largas. Esto fue planeado, susurré. Todo fue planeado. Eso parece, confirmó Mónica. Daniela y su madre querían sacarla de la casa, y lo lograron. Me quedé en silencio, procesando. Todo tenía sentido ahora. Las visitas cada vez más largas de la señora Elvira, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que Daniela dejó de pedirme opinión sobre las cosas, cómo Roberto se fue distanciando poco a poco de mí. No había sido una coincidencia, había sido un plan. ¿Por qué? Pregunté en voz alta. ¿Por qué hacer todo esto? Mi hija dice que Daniela siempre ha sido muy celosa, explicó Mónica. Celosa de la relación entre Roberto y usted. Sentía que usted tenía demasiada influencia sobre él. Y la casa. Bueno, la casa vale mucho dinero. Si usted se iba, ellos podían quedarse aquí y vivir sin pagar, eventualmente. Tal vez convencer a Roberto de poner la casa a su nombre. Una rabia sorda empezó a crecer dentro de mí. No era solo rabia contra Daniela o la señora Elvira. Era rabia contra mí misma por haber sido tan ciega, por no haber visto las señales. Hay una última cosa, dijo Mónica sacando otro papel. Esto es de hace 3 días, antes de que usted se fuera de viaje. Era otra conversación. Daniela, Carmen se va 1 semana. Es la oportunidad perfecta. Andrea, ¿para qué? Daniela, para que mi mamá tome su habitación. Cuando regrese y vea a mi mamá ahí, se va a enfadar. Va a montar un escándalo enorme y Roberto va a tener que elegir. Y cuando elija mal, Carmen se irá sola, sin que tengamos que echarla. Simplemente se irá. Punto, Andrea. Y si Roberto elige a su madre, Daniela, no lo hará. Llevo meses trabajando en su mente. Ya está convencido de que su mamá es controladora, de que no nos deja vivir nuestras vidas. Me va a elegir a mí. Lo sé. Cerré los ojos. Respiré profundo. Sentía que iba a explotar. Lo siento mucho, Carmen, dijo Mónica, levantándose. Sé que esto debe doler, pero pensé que tenía derecho a saber la verdad. Mi hija hizo estas impresiones para usted, por si las necesita. Dejó la carpeta. Me dio un abrazo y se fue. Me quedé sola en esa habitación con esos papeles en las manos, sintiendo cómo mi mundo se reconstruía con una nueva verdad. Mi hijo no había cambiado de repente, había sido manipulado, lenta, sistemáticamente, durante meses. Daniela había plantado dudas en su mente, había pintado una imagen de mí como una suegra entrometida. Había esperado el momento perfecto para ejecutar su plan, y yo había caído directo en la trampa, porque al irme, al echarlos, les estaba dando exactamente lo que Daniela quería desde el principio, que yo desapareciera de la vida de Roberto. Miré el reloj. Eran las 7:40 de la mañana. El plazo se cumplía a las 12 del mediodía. 4 horas. Tomé mi teléfono. Llamé a don David. Don David, necesito que venga al hostal ahora. Hay algo que tiene que ver. Llegó en 20 minutos. Le mostré todo. Cada captura de pantalla, cada conversación, cada publicación. Su cara se fue poniendo más seria con cada página. Esto es manipulación, dijo finalmente. Alienación parental. Daniela ha estado trabajando para destruir su relación con su hijo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto cambia las cosas. Con estas pruebas podemos demostrar premeditación, que planearon sacarla de su casa. Podríamos incluso... No, lo interrumpí. No quiero juicios. No quiero batallas legales que se arrastren durante años. Entonces, ¿qué quieres? Pensé por un momento, mirando esos papeles, mirando la verdad escrita en blanco y negro. Quiero que mi hijo sepa la verdad, dije finalmente.
Quiero que sepa lo que hizo su esposa, lo que planeó. Y después de eso, que él decida qué hacer. ¿Estás segura? Una vez que sepa esto, no hay vuelta atrás. Su matrimonio podría. Su matrimonio ya está roto, don David. Está construido sobre mentiras y manipulación. Solo necesita verlo. Muy bien. ¿Quieres que esté presente cuando se lo digas? Sí, pero no hoy. Hoy es el plazo. Hoy salen de la casa. Y mañana. Mañana vamos a tener una conversación que va a cambiar todo. Don David asintió. Se fue con una copia de todas las pruebas. Por seguridad, dijo. Me quedé sola de nuevo. Miré los papeles esparcidos en la cama, todas esas palabras, todas esas mentiras que Daniela había tejido, y sentí algo extraño. Ya no era solo dolor, ya no era solo rabia, era claridad, porque ahora entendía que la pelea nunca había sido conmigo, nunca había sido con la idea de mí, con la imagen que Daniela había construido en la mente de Roberto, y eso significaba que mi hijo, mi verdadero hijo, todavía estaba ahí, enterrado bajo meses de manipulación. Pero estaba ahí, todavía podía salvarlo. Pero primero tenía que dejar que se cumplieran las 24 horas. Tenía que dejar que sintieran el peso de sus acciones. A las 11 de la mañana me vestí con cuidado. Me puse un vestido azul que Miguel me había regalado hace años. Me arreglé el pelo. Me puse un poco de maquillaje. Quería verme digna, fuerte, inquebrantable, porque a las 12 del mediodía iba a volver a mi casa, y lo que encontrara allí determinaría todo lo que vendría después. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que Daniela tenía una última carta bajo la manga, algo que ni siquiera yo había anticipado. Y lo que estaba a punto de pasar iba a poner a prueba todo lo que creía saber sobre mi hijo. A las 11:45 salí del hostal. Don David me esperaba en su coche. Había insistido en acompañarme. Por si las cosas se ponen difíciles, dijo. El trayecto a mi casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares, el parque donde Roberto jugaba de niño, la iglesia donde Miguel y yo nos casamos, el colegio donde enseñé durante 3 décadas. Todo se veía igual, pero yo ya no era la misma. Cuando llegamos a mi casa había varios coches aparcados fuera. Reconocí a algunos. Amigos de Daniela, familia de la señora Elvira. Trajeron refuerzos, murmuró don David. Bajamos del coche. Eran exactamente las 12 del mediodía. El plazo había terminado. Llamé a la puerta, mi propia puerta, porque ya no tenía la llave. La había dejado sobre la mesa cuando me fui. Daniela abrió. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero cuando me vio, su expresión cambió. Ya no era tristeza, era desafío. Llegaste, dijo con voz fría. El plazo se cumplió. Respondí con la misma frialdad. Espero que tengan todo listo. Pasa. Se hizo a un lado. Entré en mi casa, y lo que vi me quitó el aliento. El salón estaba lleno de gente, al menos 15 personas. Todas mirándome como si yo fuera el monstruo. Entre ellas estaba la señora Elvira, sentada en mi sillón favorito con Sofía en brazos. La niña dormía, ajena a todo. Roberto estaba de pie junto a la ventana. No me miraba. Mantenía los ojos fijos en el suelo. Bien, dijo don David con firmeza. El plazo legal ha terminado. Espero que estén listos para desalojar la propiedad. Una mujer que no conocía se levantó. Era joven, tal vez de 30 y tantos años. Llevaba un maletín. Soy la abogada Jessica Brown, se presentó. Represento a la familia Ruiz. Se me paró el corazón. Roberto había contratado una abogada. ¿Qué significa esto?, preguntó don David. Significa, dijo la abogada con una sonrisa profesional, que mi cliente tiene derechos sobre esta propiedad, y vamos a impugnar la notificación de desalojo. ¿Derechos?, repetí incrédula. ¿Qué derechos?
Fue entonces cuando Daniela sacó unos papeles de su bolso. Me los entregó con una expresión triunfante. Estos derechos. Los tomé con manos temblorosas. Eran documentos notariales, contratos. Los leí rápidamente, sin poder creer lo que veían mis ojos. Era una escritura de cesión de uso fechada hace 3 años, cuando Roberto y Daniela se mudaron a mi casa. Según el documento, yo había cedido el uso de la propiedad a ellos indefinidamente, con todas las obligaciones de mantenimiento a su cargo, y con una cláusula que decía que no podía revocar el contrato sin causa justificada, y con 90 días de preaviso. Esto es falso, dije con voz temblorosa. Yo nunca firmé esto. Tu firma está justo ahí, señaló Daniela, y efectivamente, ahí estaba, mi firma en cada página. Yo no. No recuerdo haber firmado esto. Lo firmaste, intervino la señora Elvira con voz dulce pero venenosa. Hace 3 años cuando Roberto y Daniela se mudaron. ¿No te acuerdas? Daniela dijo que era para que tuvieran algo oficial, para sentirse seguros. Y tú firmaste porque querías que tu hijo fuera feliz. Los recuerdos empezaron a volver, borrosos, fragmentados. Sí había firmado unos papeles hace 3 años, pero Daniela había dicho que eran formularios del banco, para añadir a Roberto como beneficiario de mi cuenta en caso de que me pasara algo. Me engañaron, susurré. Me hicieron firmar esto sin decirme qué era. Tendrá que demostrarlo, dijo la abogada de Daniela. Pero mientras tanto, este contrato es válido. Y por ley, no puede desalojarlo sin